Importante, muy, muy importante. Bueno, vamos a cambiar ligeramente de tema porque van a dictarse una serie de talleres en el interior de nuestra provincia, en el municipio de Santiago de Liniers y también en General Urquiza, en 2 chacras, y esto tiene que ver con algo que se ha intensificado en los últimos tiempos, que es el conocimiento sobre los hongos. En la provincia de Misiones tenemos una variedad enorme de hongos, muchos de ellos son comestibles, pero no lo sabíamos nosotros. Y hay un crecimiento importante de esto. Incluso hay gente que ya se dedica a su cosecha, digamos, en el campo y a envasarlos y hacer con esto todo tipo de viandas, ¿no? Pero bueno, en línea está la ingeniera en alimentos Paula Álvarez, que forma parte del equipo que va a dictar estos talleres. Esto lo hace el IMIBio, es un ciclo de talleres sobre hongos comestibles de la provincia. Paula, un gusto enorme saludarte, Alicia Rivas y Miguel Riquelme aquí. Hola, buenas tardes, un gusto, muchas gracias por la comunicación. Bueno, contanos un poco cómo han armado ustedes estos talleres, quiénes van a participar. Son talleres que se hacen directamente en campo, digamos. Así es, bueno, el Instituto Misionero de Biodiversidad tiene un proyecto que es de la promoción del cultivo y de la recolección sustentable de hongos comestibles de la provincia de Misiones. Nosotros venimos dictando talleres hace algunos años ya en distintos puntos de la provincia, y en esta oportunidad, y comenzando un poco esta etapa donde hay abundancia del recurso, que es justamente el otoño, lanzamos los 2 primeros talleres. Son exclusivamente de recolección y los vamos a estar realizando, tal como mencionabas hace un ratito, en el municipio de General Urquiza y de Santiago de Liniers. Cuando hablamos de colectar hongos para, digamos, que sea además una recolección sustentable, esto significa que hay que saber en qué estadio del hongo se puede cortar, cómo se lo corta para no matar precisamente el resto no sé si decir planta, porque ya me explicarás vos eso. Contame un poco cómo lo plantean ustedes y también, bueno, cómo diferenciar aquello que tiene algún nivel de palatabilidad que se puede comer de los que no. Bien, en primer lugar, bueno, aclarar esto que mencionabas, los hongos no son plantas, son hongos, hay todo un reino aparte dedicados a ellos, y la forma sustentable que nosotros remarcamos mucho en estos talleres tiene que ver justamente con esto que decías de cómo recolectar, si cortarlos, de qué manera, no arrancarlos para no dañar el micelio, que es el cuerpo del hongo, que es lo que está en el sustrato, que puede ser el suelo o maderas, diferentes sustratos. Además, la importancia del conocimiento de las especies que vamos a salir a recolectar, quizás no ir a recolectar porque sí o porque me llame la atención, sino que voy en búsqueda de tal o cual especie con algún fin en especial, que puede ser, bueno, justamente el consumo de hongos comestibles, su procesamiento, justamente eso también se ve, el tema de qué hacemos una vez que los recolectamos, cómo los podemos conservar, si los podemos procesar con una elaboración de una conserva, un deshidratado, congelado, recetas, bueno, muchas opciones se ven, y siempre haciendo hincapié en esa forma de recolectar sustentable. Por eso también todos estos talleres son con cupos limitados, ya que las salidas a campo evitamos que sea con mucha cantidad de personas, y manejamos grupos de 20, 30 personas como máximo. Paula, y esto que preguntaba Miguel también, ¿cómo identificamos qué tipo de hongos y cuáles son los comestibles y cuáles no, por ejemplo? Bien, esta es una pregunta, te agradezco por la pregunta porque es algo que surge siempre en todos los talleres, y nosotros desde el IMIBio tenemos un enfoque que es trabajar sobre las especies comestibles y sus características morfológicas de identificación, que sean especies fácilmente de identificar, porque no podemos asegurar o establecer una regla específica o general para decirte si son así se comen o si son de otra manera no se comen. Eso no existe, entonces también sacamos un poco ese preconcepto que puede haber y hablamos especie por especie. Nosotros trabajamos principalmente con 4 especies que son abundantes en la provincia, que se encuentran en Monte Nativo y también que se encuentran en Pinares,
que tienen las características de ser fácilmente identificables, eso es lo primero. Es un recurso abundante, es decir, que si nosotros salimos a hacer recolección, muy probablemente los encontremos. No es un recurso que no vayamos a encontrar, y que tienen un valor gastronómico interesante también, porque muchas veces hay hongos que no sea comestible no quiere decir que sea tóxico o venenoso, sino que por ahí no tiene un interés porque no tiene un sabor especial. O una textura, ¿no? Hay hongos, duros, claro, hay hongos que son como muy gomosos y a la gente le da cierta impresión comerlos, pero tienen buen sabor y hay que buscarle alguna vuelta también, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿cómo les ha ido en esta experiencia que ustedes han ido adquiriendo en este tiempo con la gente, digamos, con la gente? Imagino que las colonias muestran interés, empiezan a aparecer emprendimientos relacionados con, la cosecha sustentable de hongos. Sí, cuando comenzamos con las actividades, tanto de cultivo como de recolección de hongos, de hace unos años, nos encontrábamos con mucho desconocimiento, por ahí había cierta reticencia o prejuicio por parte de la gente, pero mucho interés, había una curiosidad latente que llenaba los talleres. Y luego esto se fue transformando y fue pasando ya el boca en boca, nos fueron contactando los diferentes municipios muchas veces, o emprendimientos, como es el caso de ahora, que vamos a estar visitando dos chacras, donde los lugareños nos comentaban la presencia de hongos y que ellos quieren tener más información justamente para tener una alternativa más de turismo, por ejemplo, turismo fúngico puede ser una opción, turismo gastronómico, ¿por qué no? Entonces, como que vamos viendo que cada vez el interés es más, y sobre todo es más específico, ya hay zonas que nunca habíamos visitado que se contactan con nosotros y van teniendo estas ganas de descubrir un poco este mundo fascinante que son los hongos que tenemos acá en la provincia, que la verdad creo que con la biodiversidad que tenemos, este 52% de la biodiversidad incluye a tantos hongos que cumplen un rol muy importante también en los ecosistemas. Y esto de la información también es sumamente interesante para no solamente empezar a familiarizarse con los hongos que tenemos en la provincia, sino hasta sus propiedades nutricionales también, ¿no? Y pensar tal vez en incorporarlos a nuestra alimentación. Sí, totalmente. Los hongos son comestibles, sobre todo los que nosotros tratamos en los talleres, tienen una gran cantidad de propiedades nutricionales muy benéficas, además se utilizan mucho en dietas vegetarianas, veganas, justamente por el contenido de proteínas, de aminoácidos esenciales. Esto es clave en la búsqueda por ahí de alternativas a las carnes, en ese tipo de dietas que están surgiendo cada vez más. Entonces los hongos representan ahí un producto y un recurso muy valioso en este sentido, y además de muchas otras propiedades que tienen, son extremadamente saludables en varios aspectos. Paula, ¿y qué sabes de el circuito de comercialización de estos hongos? ¿Hay mercado? ¿Cómo es ese tema? Sí, el mercado en Misiones es incipiente y cada vez se va afianzando más. Hoy por hoy la provincia cuenta con productores y recolectores, personas que se agrupan y recolectan y después procesan y comercializan los hongos. Es el caso de emprendimientos en Oberá, emprendimientos en Capiobí, más al sur de la provincia también hay grupos de agroecológicos de recolectores. Y la movida de los hongos va creciendo. Incluso el año pasado se realizó el primer festival Fungi, que lo organizaba un emprendimiento agroecológico, y este año creo que va a haber una segunda edición, y ahí eso fue una experiencia muy linda. Nosotros estuvimos como asistentes y brindando un taller. Fue muy lindo porque se vio cómo todo este trabajo en actividades de difusión, en los talleres, se vio reflejado en la asistencia a este encuentro, donde la temática principal eran los hongos comestibles. Así que vemos como hay un mercado que se va ganando su lugar. Bien, vamos a reiterar entonces, antes de despedirnos, el lugar de realización de estos talleres y durante cuántos días. Bien, comenzamos un ciclo de talleres la semana que viene. Vamos a tener uno el lunes 6 de mayo
es en Santiago Liniers, y el segundo taller es el martes 7 de mayo en General Urquiza. Comentarles a los que están escuchando y a ustedes también que son cupos limitados. Tenemos un link de inscripción que está en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Inmibio Misiones en Instagram. Ahí hay un link donde van a poder ingresar para inscribirse. Por lo que estuve viendo antes de esta entrevista, quedan lugares disponibles para el taller del martes 7, sobre todo, digamos, en General Urquiza. Así que los invito a que se inscriban a este taller, que todavía tiene cupo disponible. Como les decía, el link lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Bien, estaremos atentos. Paula, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, y estas actividades de difusión nos ayudan muchísimo, así que muy agradecidos. Muchas gracias. Paula Álvarez, ingeniera en alimentos y parte del equipo que va a dictar estos talleres, que están vinculados con el reconocimiento de hongos comestibles. Y me pareció muy interesante lo que decía, ¿no? Es decir, enseñar a reconocer aquellos hongos que no pueden confundirse con otros, o sea, que sean claramente distintos a los demás y que además sean comestibles, de modo que uno después no cometa errores por haberse confundido o por haber cortado algo que en realidad no llega a ser tóxico, pero tampoco se puede comer. Hay como un mito también que pueden ser como muy tóxicos si uno se confunde. Es que hay algunos, ¿no? No sé si en Misiones, la verdad es que eso le deberíamos preguntar a Después de estas lluvias en los patios aparecen.